Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a tener el placer de conversar con Roy Benítez, que se autodefine como antropóloga digital, es directora de Skill for Future y también coordinadora académica del programa de posgrado de la Universidad de San Andrés. Bienvenida, Roy. Bueno, muchas gracias, Leo, por la invitación. Como estoy curiosa, estoy como muy contenta del espacio y curiosa de lo que puede llegar a suceder, como de las cosas que podemos llegar a transitar en esta conversación. Qué bueno, qué bueno. Contame un poquito, estás en Buenos Aires, tenés como dos sombreros, uno más académico en la Universidad de San Andrés y uno un poquito que te permite explorar las fronteras, como decías recién, ¿no? Contanos un poquito. Sí, por ahora en Buenos Aires, pero soy nómada digital, a veces me pinta el viaje y agarro compu bajo el brazo y nomadeo por algún lugar. Eh, sí, soy antropóloga digital. La antropología es una disciplina que fui encontrando así como por casualidad, no es algo que estudié al principio. Mi carrera de grado es Relaciones Públicas, después hice un posgrado en Comunicación Política, algunas diplomaturas, pero me encontré con la antropología trabajando en gobierno, haciendo diseño de política pública desde la mirada de diseño, y había un antropólogo que traía una mirada muy distinta del campo. Y algo me pasó en ese momento que dije, yo quiero mirar el mundo así, ¿no? Quiero ponerme esas gafas y mirar el mundo de esa manera. Había muchas disciplinas, había sociólogos, politólogos, pero el antropólogo traía una mirada que a mí me generaba como mucha curiosidad. Y fui estudiando y me fui especializando y hoy uso la antropología para esto, para diseñar, para entender la complejidad del mundo y para aportar esto, una mirada diferente sobre la tecnología, la educación y la cultura digital. Tengo estos sombreros, yo digo, tengo varios sombreros. Mi sombrero más rebelde es Skill for Future. Yo digo, hago lo que quiero sin dar muchas explicaciones. Y es una consultora que armé en el 2020, plena pandemia. Yo me había ido a vivir a India, a trabajar y a estudiar allá, y la pandemia rompió mis planes en pedazos. Y desde India dije, bueno, quiero armar un sombrero que me permita poner en práctica estas cosas que a mí me divierten, y ahí nació. Pero después está mi sombrero de producto, trabajo en una EdTech trabajando ahí producto digital, y después mi sombrero académico, donde hago distintas cosas, ¿eh? UDESA es como mi sombrero para posgrado, pero también doy clases en una universidad en Colombia en un máster de innovación y en grado para ingeniería en el ITBA, acá en Buenos Aires, que es un instituto tecnológico, materia optativa, service design, hablarle a ingenieros, muy divertido. Y siempre enseñando esta lógica de y llevando esta lógica desde todos los sombreros de no podemos pensar soluciones lineales en este mundo complejo. Tenemos que pensar soluciones de manera sistémica. Y eso ya de por sí es disruptivo, es difícil, es doloroso, porque nos pone en una situación de incomodidad. Pero ya no podemos pensar soluciones para nada. Hoy vamos a hablar de learning, pero pensemos cualquier producto o servicio que consumimos, no se pueden diseñar más desde el escritorio, sino que hay que ir al territorio. Entonces, eso hago. Agarro la antropología para diseñar distinto. Qué maravilloso, porque realmente no puedo estar más de acuerdo con vos que debemos de una vez por todas dejar de diseñar procesos de aprendizaje desde un mundo que no existe hace años, ¿no? Y tenemos que tratar de conectarnos con la realidad que hoy nos interpela, ¿no? Que hoy interpela al usuario que pretende aprender a partir de nuestros diseños. Por lo tanto, me parece súper interesante escucharte para que nos puedas transmitir algunas pinceladas de tus aprendizajes, de cómo has podido conectar dos disciplinas aparentemente tan diferentes y cuáles han sido tus principales conclusiones alrededor de llevar esto de la antropología a los procesos de aprendizaje. Si tuvieses que elegir eh, algunas virtudes de tu mirada como antropóloga digital en el mundo de la actual formación y el reto que tenemos
enfrente nuestro, que es hacer el reskilling de la mitad de la población mundial. Ya me animaría a decir que es más por la irrupción de la inteligencia artificial, pero bueno, vamos a quedarnos con lo que plantea el Foro Económico Mundial, que tenemos que la mitad de todos nosotros deberemos para dentro de un año y medio estar prácticamente completamente reskillado o haciendo un upskilling de nuestro set de habilidades. ¿Qué te dio la mirada de la antropología en el mundo del aprendizaje? Lo primero que pienso cuando haces esa pregunta y ese buy-up es, yo creo que es la mirada de la empatía. Que uno puede decir que obvio, ay, qué obvio, la empatía, ¿no? Que a veces pensamos la empatía como una habilidad, pero también está bueno pensar la empatía como una herramienta de trabajo. Poder de verdad ponernos en los zapatos de los usuarios para entender más allá de lo que nosotros podemos incluso escuchar y levantar sesgos y levantar lo que las personas nos están diciendo entre líneas. En un mundo que está acelerado por el Big Data y está muy de moda esto, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data. ¿Qué pasa con el Big Data? ¿Qué pasa con esos datos densos, esos datos espesos que no salen en las estadísticas, pero que tienen información valiosa del comportamiento humano y nos ayudan a diseñar distinto? Estaría Total. bueno poner en este contexto el mundo del Big Data en práctica. Hay un montón de casos de organizaciones reconvertidas gracias a estos datos espesos, pero lo que traigo es esta mirada más humana a la hora de pensar el diseño. Y a mí lo que me gusta, y esto es quizás por haber tenido experiencias en startups de tecnología, poder hacer como este coctelito entre mi disciplina, pero también la mirada del diseño de servicios, la mirada de la mentalidad de producto, la mirada de la agilidad. No se trata de copy-pastear como frameworks, disciplinas y meterlos a todos dentro de una licuadora y hacer algo, sino como hacer un abordaje más quirúrgico del diseño y sacar, ¿sí?, aquellas cosas que agregan valor y hacen sentido al diseño. De alguna forma, no podemos resolver los problemas de learning con patrones del pasado o con metodologías del pasado. O sea, ya vemos que no da resultado y los números que vos traes, Leo, como son alarmantes. O sea, hay que hacer algo y hay que hacer algo ya. Pero ¿qué pasaría si, en esta lógica de mirar sistémico, en esta lógica de pensar distinto, podemos hacer un abordaje como mucho más integral, tomando esto, ¿no? Herramientas, frameworks, metodologías, abordajes para mirar distinto. Y a mí me gusta hacer eso. Yo siempre que armo programas, digo, hago coctelito de cosas. A mí me gusta mirar todo lo que hay y traer un poquito de todo para egresar soluciones focalizadas en el resultado, en el impacto, en el valor para el usuario, también importantes para el negocio. Eh, Esto, ¿no? Como las distintas patas de una mesa. Y pensar esto, pensar learning también más allá de learning. A veces uno dice learning es capacitación. No, no. Para mí, ahí está la mesa de tres patas. Es learning para dejar capacidad instalada, es comunidad para hacer que las personas aprendan entre ellos y poder escalar eh, esas capacidades y esas habilidades, pero también es knowledge, ¿no? Es cómo nosotros creamos conocimiento de las iniciativas y de las intervenciones para hacer que esas intervenciones se puedan escalar, se puedan multiplicar por otras audiencias, incluso para nosotros mismos. Entonces, para mí a veces solo ponemos como la atención en una sola cosa, pero las otras dos patas también son importantes. Total. Y contanos algún proyecto que hayas estado realizando en esta línea y que me genera como mucha curiosidad. ¿Cómo estás innovando desde Skill for Future? Si quisiésemos imaginarnos algún programa o algo que hayan implementado un poco innovador de cara a este mundo complejo donde hay que pensar y diseñar centrado realmente en el usuario. Digo, cuando hablo de centrado realmente en el usuario, me refiero a que hoy prácticamente no hay ninguna persona que tenga un hueco en la agenda para aprender y eso es algo que debemos asumir. El mundo en el que vivimos es así y por lo tanto tiene que ser doblemente buena la propuesta, ¿no? Porque no solo tiene que
enseñarnos, sino que hacerse un hueco en una agenda que va un poco desbordada, ¿no? Sí, yo vengo entrenando a directores de recursos humanos, de learning, de cultura desde hace bastante tiempo, un par de años, con formatos por ahí más inspiradores, más auditorio, donde, bueno, voy a escuchar, pero después no sé cómo llevar esto a la práctica. Y me pasó que el año pasado dije, bueno, tengo ganas de armar un programa distinto, bien hands-on. Digo, vengan a trabajar, vengan a traer problemas reales de sus organizaciones con este compromiso de vamos a tener que dedicarle tiempo y vamos a tener que trabajar juntos en diseñar o atravesar un proceso de diseño para egresar una solución, tomando en cuenta esta lógica de mashup de frameworks, ¿no? Como tomar lo mejor de la agilidad, lo mejor de la mentalidad de producto, porque la agilidad está muy de moda en Learning and People, pero se queda corta con muchas cosas, con la documentación, por ejemplo, se queda muy corta, o con el trabajo en silos, se queda muy corta, con el trabajo colaborativo. Eh, y armé un programa que me animé como muy en formato MVP. Dije, bueno, voy a armar un programa que se anoten 5, ya me deja contenta porque lo quiero probar, pero quiero juntar como lo mejor de distintas disciplinas y distintos frameworks y lo mejor de mi experiencia acompañando organizaciones en este tipo de intervenciones. Armé un programa que se llama Disrupt Learning, como nada, dije, voy a probar por acá. Contexto, esto fue noviembre del 2022, pleno mundial. Digo, ¿quién se va a anotar a fin de año? Un mundial, como la gente está con la cabeza en otro lado. Se habrán anotado 25 personas, empezaron a cursar 20, y eso fue para mí como, ok, hay espacio para pensar cosas distintas, ¿no? Y que hoy yo tenga 20 personas con ganas de involucrarse, aún en ese contexto social que acabo de describir, ¿no? Y más en Argentina, donde para nosotros el fútbol es como un mantra, que estén dispuestos a cursar, que estén dispuestos a salir al campo, entrevistar, levantar hallazgos y hacer un proceso de diseño en 8 sesiones, ok. O sea, el público me está dando la respuesta. Fue muy interesante descubrir el interés, decir, bueno, acá hay un producto que funciona, pero después verlos a los equipos trabajar. Eso me pareció como muy interesante. Armamos 2 squads de trabajo bien cruzados, digo, para poner contexto, eran directores de Learning, directores de People, trabajando en proyectos de Learning y de People de otras personas y entrevistando a otras personas de otras organizaciones. Y hubo muchos momentos ajá en el programa, como, che, esto es súper, súper interesante. Pero también, y yo siempre lo digo como en la primera sesión, es una invitación a estar incómodos, porque de alguna forma va a haber muchos momentos como de incertidumbre, de crujido, donde, che, no sé para dónde estoy yendo, no la veo, me estoy enredando en los hallazgos, llega la frustración y decir, ay, ¿por qué no lo estoy haciendo de manera lineal? Y en realidad es enseñar un método que te ayuda a pensar esto de manera como más sistémica. Lo interesante es que egresamos 2 prototipos que hoy se están corriendo y eso es como también mi manera valiosa de mirar cómo estamos midiendo el impacto de ese programa, que hoy hay 2 organizaciones corriendo prototipos que se egresaron de un programa de formación. Este año lancé como la segunda edición. Es un programa que no lo hago como muy masivo. Yo me estoy contenta con que sea una vez al año, como bien específico, pero porque le quiero dedicar como el tiempo necesario para acompañar a esos equipos a, a llegar a buenos resultados. Eh, Eso, no sé, para mí fue como una sorpresa, porque real que surgió como un día de, che, ¿qué pasaría si hiciera esto? Y hablando con una amiga que trabaja en temas culturales, Ceci El Valle es una genia, que ella tiene un montón de capacitaciones, me dijo, hacelo, dale, animate. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene un montón de cucos en el medio, ¿no? Y además nosotros enseñamos, y vos habrás escuchado muchas veces, Leo, como, ay, el MVP, pero uno quiere salir con el producto perfecto. A mí me pasa, yo quiero salir con el mejor flyer, con el mejor... Y en ese momento salí con un Google Form, tipo, che, tengo esto y, ok, bueno, había agua en la piscina. Claro. Y contame, bueno, nos compartiste un poco del reto, la innovación y algunos de los resultados alcanzados. Si tuvieses que elegir
el mayor aprendizaje que tuviste? Si tuvieses que darte un consejo a vos misma, pero previo a esa fecha, ¿qué te dirías? ¿Qué fue el aprendizaje mayor que hubiese cambiado un poco o superado aún más tus expectativas respecto al programa? Yo creo que esto de animarse a salir con un producto de learning mínimo viable, como animarte a saltar. Porque cuando uno, digo, yo tengo, o sea, mis credenciales me avalan, la experiencia, pero a veces está como un poco el síndrome del impostor, de quién se va a notar, quién va a venir, y uno se hace un montón de preguntas, pero lo importante es salir. Lo peor que puede pasar es que no se anote nadie. Y bueno, aprenderemos de eso y lo veremos, pero a una que trabaja con innovación le cuesta esto, ¿no? De salir, de prototipar, tendemos a querer salir con un producto perfecto y salir con un producto no tan perfecto está bien. Y otra cosa que me pareció como importante, quizás tiene que ver como con mi manera de trabajar, como si bien yo tenía un programa armado, tener esta flexibilidad de mantenerme como muy abierta a lo que podía pasar en el medio. Entonces, mi intención es que en estas 8 sesiones pase esto, pero también armar un programa líquido. Y eso es algo que, o sea, por eso ningún programa es igual a otro. Hay un piso base, esto va a suceder, pero mantenerlo líquido para ir adaptándolo a donde yo veo que hay que poner como más tiempo y energía en función de la audiencia. Me lo puedo permitir porque es un programa que lo doy muy esporádico para 20 personas y cuando uno piensa en la estandarización y en la escala, quizás esto se haga más difícil. Pero también yo me pregunto, digo, hoy estamos en un mundo en donde la hiperpersonalización del aprendizaje es un emergente, y digo, quizás tenemos que pensar más en esta lógica, ¿no? Quizás va a haber productos para escalar masivos y quizás vamos a tener como espacios para estos programas como más customizados, ¿no? Claro. Me diste el pie perfecto porque en la anterior pregunta me mordía la lengua por hablar de este concepto que no lo había leído en ningún sitio y yo creí que me lo había inventado en mi mente, que tiene que ver con el aprendizaje líquido, ¿no? Entender los contextos, entender los formatos, entender los contenidos, entender los momentos como algo flexible, como, ¿no? Como que hay culturas de aprendizaje organizacionales que van mejor para el aprendizaje colaborativo, pero hay culturas organizacionales que no funcionan el aprendizaje colaborativo y que en general, aunque cueste reconocerlo, se castiga el error, por ende la colaboración, exponerse, la vulnerabilidad son cosas que no son muy comunes en la cultura organizacional. Entonces, empezar a entendernos dentro del ámbito del learning como más como cocineros que como una máquina expendedora de contenido al peso, realmente es un cambio de paradigma, y todo el tiempo vuelve a mi mente, porque obviamente está presente en las conversaciones con otros, esta idea de sí, pero no es escalable, ¿no? Entonces te quería hacer la pregunta bonus track del podcast, la quisiera centrar en esto, ¿no? En función a tu experiencia, ¿cómo convive o coexisten o cómo deberían convivir esta idea de escalar, es lo que dijiste sobre el final, ¿no? Yo quiero escalar, pero esto no escala, pero aquello tiene mejor impacto, ¿no? Y estamos todo el tiempo en una especie de lógica de suma cero, ¿no? Donde parece que si de pronto se estandariza algo, se pierde calidad y cuando se personaliza se mejora el impacto, pero se pierde escalabilidad. Contanos un poco cómo opera esta tensión mental en tu caso y en función a tu experiencia, ¿no? Yo creo que para escalar eh, productos de learning tenemos que construir sistemas que funcionen. El sistema te da la escala. No todos los productos son para todos. Vos vas a tener distintos arquetipos de aprendices dentro de tus organizaciones. Para esos arquetipos vas a diseñar estrategias distintas. Entonces, para algunos vas a tener cosas más masivas y más estandarizadas, para otros no. Pero siempre dependiendo de qué valor querés agregar en ese proceso, cuál es el objetivo final de esa estrategia, ¿sí? Y por qué lo querés hacer. No está mal estandarizar, no hay que ir en contra de la estandarización. El tema es
para quién, cuándo, con qué propósito, con qué sentido. No sé, ejemplo, si vos sos un laboratorio y hay una nueva regulación y necesitas que de piso todas las personas aprendan, no sé, el ABC de una nueva regulación. Bueno, quizás vas a hacer algo masivo, estandarizado para todos, virtual, no sé, estoy pensando, ¿no? No lo vas a hacer por ahí algo tan práctico. Entonces, para mí es siempre como pensar el para qué. Los dispositivos de aprendizaje, hacemos ahora un ping-pong y son, ¿cuántos? 10, 15. Una maratón, un hackathon, una charla, un curso virtual, o sea, los podemos nombrar. El tema no es el producto, el artefacto o el dispositivo, que es como la fase final del proceso de diseño, sino la fase previa, el discovery. Y se escatima mucho en discovery. Yo soy una militante del discovery. Escatimamos mucho, pensamos que es una pérdida de tiempo, que nos va a llevar mucho dinero, no tengo gente para hacerlo. Cuando con 5 entrevistas ya puedes encontrar algunos patrones que te ayuden a tomar mejores decisiones basadas en evidencia. Entonces, para mí es no escatimar en la fase de discovery, construir buenos arquetipos y pensar artefactos en función de esos arquetipos y ahí vas a tener la respuesta. ¿Qué cosas se pueden escalar? ¿Qué cosas no se pueden escalar? Eh, o qué cosas se pueden estandarizar en realidad, ¿sí? Porque escalar podemos escalar. ¿Qué cosas podemos estandarizar? Y después, esto de la escala, a mí me genera no sé, como un perfume raro, en el sentido de que el año pasado, entre octubre del 2022 y enero del 2023, teniendo un montón de alumnos y alumnas, directoras de recursos humanos, de aprendizaje y demás, yo dije, bueno, ¿qué hago con toda esta bolsa de datos, no? Quiero salir a hablar con estas personas y ver qué está pasando, cuáles son los dolores, qué es lo que está sucediendo. En ese sentido, me entrevisté con 100 personas para entender un poco cuáles eran los emergentes de esas áreas. Las áreas de learning, una empresa que tiene, por ejemplo, 60.000 empleados, el equipo de learning son 5 personas. Una empresa que tiene 3.000 empleados, el equipo de learning son 3 personas. Entonces, yo encontré un patrón. Los equipos son chicos, el presupuesto es chico. Entonces, hay que ser muy inteligente y ver qué cosas se pueden escalar en sistemas que funcionan, porque tu equipo no va a crecer. Quizás crezca en el futuro, pero digo, hay un patrón ahí en América Latina de que los equipos son chiquitos. Entonces, ¿cómo podés crecer de manera inteligente? Bueno, armas comunidades de práctica, te fijas qué cosas pueden ser masivas y qué no, pero siempre la respuesta, como lo que está de piso, lo que está de base, es el para qué, el qué valor queremos agregar, en cómo le afecta eso al negocio, ¿sí? No, no es solo escalar por escalar. Totalmente. Una perlita fue esto del final. Me encantó la identificación. Después voy a pedirte ese dato, ese informe y todo esto que sé que lo has compartido para también ponerlo a disposición de las personas que nos estén escuchando y que lo puedan leer y puedan ver todo el valor que tiene. Roy, simplemente me queda agradecerte por la generosidad, contarles a los oyentes que no nos conocíamos hasta esta charla y la verdad que ha sido una maravilla, un acierto convocarte, la verdad que de verdad te agradezco de corazón este espacio y espero que podamos hacer alguna cosa juntos. Bueno, sin dudas, Leo, gracias. Gracias por la invitación y gracias por este espacio que me parece súper valioso para esto, resonar, pensar distinto, ver que hay otras formas, otras maneras de mirar este trabajo, esta disciplina, estas áreas, que es posible. Que bueno, que siempre por ahí es más cómodo ir a la zona cómoda, pero hay que incomodarse un poquito y bueno, nada, me parece súper, súper interesante la propuesta que traes. Gracias, Roy.